Así, los puntos de vista. Esta referencia me sirve para arrancar con esta charla muy interesante sobre cómo la parte laboral, el mercado laboral, incide directamente también en la movilidad social. Qué tanto la gente está mejorando sus condiciones de vida a partir de sus condiciones laborales. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es una instancia muy seria que hace una investigación profunda al respecto, ha hecho un reporte, ha presentado un reporte recientemente sobre cómo algunas variables como la exclusión laboral, como la rotación laboral negativa y también el emparejamiento con el mercado son tres factores o tres variables que inciden directamente en la calidad del trabajo y por consiguiente en la movilidad social de las y los trabajadores. Hoy hemos buscado al doctor Marcelo de la Jara, él es el director justamente de Crecimiento Económico y Mercado Laboral de este centro, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, para que nos dé algunos pormenores de esta investigación. Hola doctor, me da mucho gusto, Marcelo, recibirte en Así las Cosas en el Bajío. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Héctor. Mucho gusto también de estar acá. Gracias Marcelo. Pues cuéntanos, a ver, este estudio refleja desde luego la fortaleza laboral y los impactos que tiene la movilidad social. ¿Cómo nos fue en el Bajío? ¿Qué nos puedes compartir? Sé que es un estudio muy amplio, muy técnico, pero que nos dieras algunas referencias de cómo se encuentra el mercado laboral y por consiguiente la calidad de vida de la gente que vivimos en el Bajío del país. En el reporte que mencionas, nosotros nos concentramos un poco en las personas que tienen más dificultad para participar en el mercado laboral. Uh-huh. Y lo que vimos es un incremento generalizado que no excluye, digamos, al Bajío, sino que es parte de un fenómeno que tiene que ver con la pandemia, en el cual las personas, los grupos que típicamente están que presentan más problemas de integración al mercado laboral, normalmente tienen esa dificultad, a veces entre las mujeres, por ejemplo, principalmente por estereotipos de género que las limitan en su participación laboral y que las destinan al trabajo doméstico no remunerado, ¿verdad? Hay también cuestiones como la discriminación por edad o por apariencia, la formación que tienen las personas, que se vuelve un poco ya obsoleta o no está al día con lo que requiere el mercado laboral, o estas personas viven en zonas un poco marginales donde hay muy poca actividad económica. Y lo que vimos con la pandemia es que, y esto es generalizado en toda la zona centro del país, que aquellas personas que tienen una formación limitada en términos de educación formal o de capacitación o de experiencia laboral, o que viven en zonas un poco más deprimidas económicamente, son las que han sufrido más el embate de esta pandemia, ¿no? Los porcentajes de exclusión aumentaron mucho en este grupo de personas. Eso es por un lado. También, por otro lado, por ejemplo, en términos de despidos, algunas personas tienen problemas de integrarse al mercado laboral, pero aquellas que se integran también a veces sufren despidos injustificados, y eso aumentó mucho por razones de edad, por ejemplo, durante la pandemia. Entonces, uno de los resultados que tenemos aquí es una combinación de situaciones que generó la pandemia, en la cual las empresas en general, o el sector, la economía en general, está privilegiando, personas que tienen cierto tipo de formación, típicamente formación en plataformas digitales, una formación más tendiente a poder participar en los nuevos procesos que han implementado las empresas de ventas en línea, de ventas a distancia, otro tipo de atención a clientes, y en general esas son personas que tienen cierta formación, que son más bien jóvenes, y que son hombres en general. Oye, Marcelo, entonces ese es como el panorama que te podría dar de cómo la pandemia ha empeorado la situación de estos grupos. Dado esta combinación de factores y de variables que acabas de citar,
en medio de la pandemia, ¿qué acciones, qué políticas públicas, qué estrategias podrían surgir para mejorar las condiciones laborales y para poder ofrecer oportunidades a quienes hoy, después de esto que acabas de describir, no las tienen, porque al final las necesitan también, ¿no? Son familias que necesitan incorporarse de una forma adecuada al mercado laboral. ¿Algunas acciones que podrían derivar o políticas públicas que tendrían que ser necesarias para subsanar estas áreas de oportunidad, doctor? Sin duda. Justo ahora que estábamos, y digo estábamos porque parece que el tercer trimestre no va a venir muy bien la actividad económica, pero que veníamos con un impulso de recuperación fuerte en el primer trimestre de este año y en el segundo trimestre. Parece que en el tercero se ha detenido otra vez un poco la economía, pero de todas maneras esperamos que se restablezca ese impulso. Aquí lo importante es precisamente todas estas personas que quedaron relativamente más excluidas del empleo durante la pandemia reciban algún tipo de primero que sean identificadas, ¿no? Yo creo que las secretarías de trabajo de los estados y la Secretaría de Trabajo a nivel federal tiene que hacer un esfuerzo de identificar cuáles han sido los grupos más golpeados y no me sorprendería que cuando se acerquen a ellos encuentren este tipo de cuestiones, ¿no? Que son personas en edad de trabajar, pero que tienen alguna limitación en su formación, que antes no los limitaba tanto y ahora los limita más a participar en el mercado laboral. Es decir, programas de identificación de quiénes son estas personas, dónde están, qué tipo de formación mínima necesitan, ¿no? Particularmente, en ese caso, hombres de mayores de 45 años, también mujeres que han estado mucho tiempo fuera del mercado laboral y se tienen que reintegrar, y en zonas relativamente marginales, ¿no? Entonces, si uno quisiera tener una política verdaderamente social en el ámbito laboral, pues implica hacer ese trabajo de identificación de los grupos y luego de tratar de, como se dice en la jerga de los economistas, activarlos en el mercado laboral, ¿no? Dotarlos, desarrollar ciertas habilidades, ciertos conocimientos básicos que son ahora los que se necesitan, y tratar de ayudarlos en esa vinculación laboral para que se reactiven, ¿no? Entonces, esa es la tarea fundamental con estos grupos. Oye, doctor, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias hace una correlación, digámoslo así, de todas estas variables para establecer un ranking de movilidad social por los estados, por estado, digamos. Yes. ¿No? Entendía yo, ahora que estudié un poquito la investigación para poder conversar contigo, que Nuevo León, por ejemplo, destaca porque entonces la gente en Nuevo León logra tener un mayor crecimiento o mejoría en su estatus, en su economía familiar. ¿Cómo le fue en esta correlación? ¿Nos podrás dar algunas referencias de los estados del Bajío, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Guanajuato, de Zacatecas, de Jalisco, sobre cómo se correlacionan todas estas variables que acabas de citar con el nivel de movilidad social de los trabajadores y trabajadoras? Sí, claro. Digamos, el dinamismo que tienen las economías locales es fundamental, ¿no? Para permitir que la gente salga de la pobreza, ¿no? Por ejemplo, nosotros en esta publicación que mencionas, que acaba de salir en una revista especializada a nivel internacional y también está en la página web del SEI, por supuesto, para todos, una estadística que computamos, Héctor, es cuál es el porcentaje de los adultos de hoy en día que, habiendo nacido en el 20% de los hogares más pobres de hace una generación, de la generación anterior, qué porcentaje de esos permanece en el mismo estadio, digamos, de bajo de nivel socioeconómico que sus padres, ¿no? Y, por ejemplo, si tú mencionaste a Nuevo León, que sin duda es uno de los donde la persistencia es menor. Por ejemplo, en Nuevo León solo el 28% de las personas que nosotros hemos estudiado que nacieron y crecieron en el hogar más pobre, digamos, entre el 20% de los hogares más pobres, en la vida adulta sigue ahí. Es decir, casi el 70% ha logrado moverse, salir
salir de ese nivel mejorar su condición, más vamos, ¿no? Exacto. En cambio, si vamos, por ejemplo, vemos San Luis Potosí, solo esa cifra del 28% salta al 48%, es decir, casi la mitad se queda y la otra mitad se puede mover. Entonces, esa movilidad que hay desde donde uno nació, cómo creció, a donde ahora uno está, entonces es más alta en Nuevo León. Por ejemplo, si vemos otros estados del Bajío, para comparar un poco con San Luis, ahí dijimos que en San Luis el 48% persiste, ¿no? Persiste en esa situación de estar entre los más pobres. En Guanajuato es un poco más baja, 41%. En Querétaro está ahí en el medio entre Guanajuato y San Luis, 45%. Me habías mencionado Zacatecas, otro estado. Zacatecas, Jalisco. Zacatecas, por ejemplo, aquí está Zacatecas. Zacatecas tiene mucha movilidad. Por ejemplo, solo el 21% encontramos que nació en hogares pobres, hoy está en la misma situación de nivel socioeconómico bajo. O sea, el 79% se movió. Y en Jalisco también, 79%. Es decir, dentro de la misma región, ¿no? Hay dinámicas. Por ejemplo, la de San Luis Potosí es muy parecida al promedio nacional, ¿no? Más o menos 48%, San Luis Potosí. Y tenemos que en Zacatecas, Jalisco, Nuevo León son estados con mucha más movilidad, ¿no? Qué interesante. Querétaro, Guanajuato están ahí más cercano al promedio que a la parte más móvil. Claro. Qué interesante. En verdad, la invitación es a que echen un vistazo a la página web del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Es bien interesante este ejercicio porque habla ahí realmente con variables, con una investigación seria, con indicadores muy puntuales de qué está ocurriendo con la movilidad social en México a partir, por supuesto, del mercado laboral y otros factores que inciden en el tema de la movilidad. Marcelo, muchas gracias por la oportunidad. Yo espero que me permita seguir hablando contigo y con todo el pool de expertos, de investigadores, de especialistas del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Gracias, doctor. Muchas gracias, Héctor, y saludos a toda la audiencia. Eres muy gentil. El doctor Marcelo de la Jara, él es el director de Crecimiento Económico y Mercado Laboral, justamente hablando hoy de cómo se ha presentado, cómo se presenta la movilidad social en la región Bajío y en general en la República Mexicana.